¿Y qué sucedía cuando el sacerdote salía? Dios le daba cosas maravillosas a ese líder, a ese hombre que él había escogido. No todo el mundo tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo, pero hoy usted y yo tenemos ese privilegio. No tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que hacer cosas extraordinarias para Dios, porque el sacrificio mayor ya lo hizo Jesucristo, y fue dar su vida por usted y para mí. Él rompió con su sangre, rompió ese velo para que tú y yo tengamos comunión con el Señor. Entonces, valora el privilegio que Dios te ha dado. Porque sabe una cosa, como lo dice la palabra, porque este privilegio que Dios nos ha dado, solo se puede entender a los que somos espirituales. Solo lo podemos entender los que somos espirituales. ¿Sabe por qué? Porque aquel que es carnal, aquel que está en el mundo, para él tirarse de rodillas, alzar las manos, buscar a Dios, ir a un congreso, levantarse temprano a orar, le parece locura. Es locura para los que no conocen a Cristo, pero para nosotros esto es ganancia. Esto es hacer frutos en el cielo. Amén. Pablo entendió ese secreto, porque él sabía que él había sido escogido para recibir la bendición de Dios. ¿Y para qué se revela Cristo a nosotros? Para llevar el evangelio a otros. Pablo dice, para que yo predique entre los gentiles. No solo el que Dios llama pastor puede predicar la palabra. Tú predicas con tu testimonio. Amén. Tú predicas cuando ayudas a alguien. Tú predicas cuando das un tratado. Eso es para lo que Dios nos escogió. A unos nos llamó a ser pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros a limpiar la casa de Dios, a otros les da creatividad para hacer cosas lindas, a otros la creatividad de cocinar, de hacer artesanías. Eso es para lo que Dios te ha llamado. Úsalo en la casa de Dios. Pero tú vas a desarrollar, solo vas a desarrollar todas esas cosas y vas a entender para lo que Dios te ha llamado cuando tú entres en la presencia de Dios. Amén. Y Pablo sigue diciendo, no consulté enseguida con sangre y carne. Esta expresión me encanta. Me encanta. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque mire, ¿qué significa sangre y carne? Significa que Pablo no miró su humanidad. Pablo no miró su condición de asesino. Pablo no miró las capacidades que él tenía. Pablo era un hombre preparado. Pablo era un hombre estudiado. Él no se dejó llevar ni por sus emociones, ni por sus pensamientos, ni por su ideología. Él realmente se convirtió a Cristo. Él decidió seguirlo y obedecerlo, porque Pablo fue guiado por el Espíritu Santo. Así como nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. A veces creemos que el Espíritu Santo se aleja de nosotros, pero Él está en nosotros.
permanece con nosotros, porque si Dios nos escogió, Dios nos va a preparar, Dios nos ha elegido para grandes cosas, como escogió a Pablo. Y su Santo Espíritu, ¿para qué nos sirve su Santo Espíritu? Dice la palabra que nos enseña, nos redarguye, nos instruye. Y es a cada uno de nosotros. Esto no es exclusivo. Dios no es exclusivista. Dios desea esa comunión contigo. Amén. Entonces, ¿qué significa? Yo les estaba hablando de la comunión íntima, pero ¿qué significa esa comunión íntima? Esa comunión íntima significa algo revelado en el secreto. Entonces, en medio del bullicio, en medio de la multitud, en medio de yo estar chequeando mi teléfono, en medio de yo estar en mi vida social, en medio de la parranda, en medio de la fiesta, yo no voy a escuchar a Dios. Dios no nos habla de esa manera. A Dios le gusta la intimidad. A Dios le encanta que estemos con Él, pero no en medio del bullicio, porque no lo vas a poder escuchar. Porque aunque no lo podamos entender, yo a veces me impresiono con los jóvenes, porque ellos pueden, son multitask, como dicen. O sea, ellos pueden escuchar el teléfono, estudiar, escribir, leer, escuchando música. Yo ya soy de otra época, yo ya estoy viejita, yo no puedo hacer eso. Y personalmente, yo no puedo leer la Biblia escuchando ruidos, porque yo quiero que Dios me hable, porque yo quiero entender todo lo que dice esta palabra, cuando a Dios se agrade de revelármela, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, revelarnos los secretos de su palabra y usarnos. Amén. Dice luego Pablo: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Pablo no fue a consultar con nadie. A veces queremos consultar lo que Dios nos ha dicho en secreto. A veces Dios nos habla, pero queremos escuchar qué opina mi hermano de lo que Dios me dijo. A veces pedimos otras opiniones. No, Dios quiere hablarte en secreto. Es que lo que Dios te quiere revelar a ti, o a mí, o al hermano, o al que quiera Dios revelárselo, es para Él, es para instruirlo, es para enseñarlo, es para edificarlo, es para que tú crezcas espiritualmente. A veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y nuestros sentimientos, o por lo que dijo el hermano, o lo que dijo fulanito, peranito. Nos importa más lo que digan los demás que lo que dice Dios. A veces nos importa más lo que digan los demás que lo que nos está diciendo Dios. Por eso les decía, a veces las respuestas de Dios son no, sí o espera. Pero cuando nos da la respuesta contraria a lo que queremos oír, salimos a buscar opiniones. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú aprendas a escucharlo, y que lo que Él te está diciendo en esa intimidad es su Santo Espíritu guiándote, dirigiéndote a lo que tú debes hacer. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Te damos la gloria, Señor. Dice la palabra: sino que fui
a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mire lo que sucede aquí. Pablo es escogido porque Dios quería revelarle a su Hijo, como lo ha hecho contigo y conmigo. ¿Para qué? Con el propósito de que esto que hemos recibido, este privilegio, este regalo divino que hemos recibido de la salvación, de la revelación de la palabra, la llevemos a otros. Pero Pablo dice, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. A veces nos confundimos con eso. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios guió por su Santo Espíritu a Pablo a ir a Arabia. Aquí en la Biblia no aparece lo que sucede cuando Dios envía a Pablo a Arabia y cuando él vuelve a Damasco. Cuando estudiamos esto, nos damos cuenta que transcurrió un tiempo de ir a Arabia y de regresar a Damasco. Ese tiempo fueron 14 años. 14 años. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué Dios lo envió a Arabia? ¿Sabe lo que hizo Dios con Pablo? Se lo llevó, lo alejó del bullicio, de la fama. El Señor se llevó a Pablo a la escuela de la soledad. Y yo no le estoy hablando de la soledad, de que alguien te dejó, de que te sientes solo. No. Dios a veces nos lleva a la escuela de la soledad. ¿Sabe para qué? Para que podamos escuchar su voz, para que estemos a solas con Él. A veces Dios nos tiene que sacar de aquí, sacarnos de la comodidad para que lo podamos escuchar. O a veces Dios nos tiene que tratar. ¿Sabe qué sucedió? Usted recuerda la historia de Job. Job, como dice la palabra, ante los ojos de Dios era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Y qué sucede? Job conocía a Dios y Dios conocía a Job, porque Dios te conoce. Dios sabe todo lo que tú haces. Dios sabe si tú le buscas. Dios sabe qué ha pasado con tu relación con Él. Dios sabe si estás caliente, tibio o frío en su relación con Él. Dios conocía a Job, pero no fue Job. El libro de Job dice en el capítulo 42, versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire lo que sucede con Job. Job conocía a Dios, pero no lo suficiente. Dios trató a Job. No fue hasta que Job estuvo en la angustia, en la desesperación, le fallaron sus amigos, estuvo en la pobreza, estuvo en la enfermedad. Pero en medio de todas esas cosas, ahí estaba Dios con él. Porque es que a veces se nos olvida, no hablamos con Dios, pero Dios está ahí, esperando que tú vengas a buscarlo, que vengas a buscarlo y hablar con él. Job entendió que él no había conocido suficientemente a Dios. Fue ahí donde él entendió: el Dios que yo tengo
es más grande de lo que yo puedo pensar y yo me puedo imaginar. Job era un hombre rico, multimillonario en ese tiempo. Job había visto la fidelidad de Dios con él. Todo Job había sido prosperado, su ganado, su familia. Job perdió todo, pero fue hasta ese momento de angustia y de prueba que no entendió quién era, que Job entendió cuán grande es el Dios al que nosotros le servimos. Para que tú entiendas cuán grande es el Dios al que nosotros servimos, tenemos que estar de rodillas, tenemos que buscarlo. Porque, hermano, la época en que estamos viviendo, si tú no oras, si tú no buscas a Dios, tú no te vas a poder sostener de pie. Porque hay muchas falsas doctrinas. Tú no vas a poder entender si es una sana doctrina o una falsa doctrina. Tú no vas a poder distinguir los ataques del enemigo. No los vas a distinguir. Porque nosotros, cuando estamos en comunión con Dios, vemos venir al enemigo, vemos los ataques de él. Pero si tú no estás en comunión con él, todo te va a pasar por los ojos y no lo vas a ver. Y Dios va a estar ahí y tampoco lo vas a ver. Amén. Entonces, ese tiempo de la escuela de la soledad, no lo vaya a malinterpretar. No porque usted no haya ido a la escuela de la soledad, como Pablo, que Dios lo sacó, se lo llevó a Arabia y después volvió y lo trajo. Y pasaron 14 años de preparación, porque esos 14 años no fue que Pablo se fue al mundo. A veces creemos que eso es lo que Dios quiere. A veces interpretamos mal la palabra. Dios sacó a Pablo a prepararlo para el ministerio que le iba a entregar.